el Rig Veda, el Rig Veda es una compilación de himnos en sánscrito de la India y tiene un poema que se llama El lamento del jugador en el año 1000 antes de Cristo y es una lucha incesante de un hombre por no jugar a los dados. Decían en esa época que el poder del concertante. ¿Aló? ¿Me oyen? Sí. Sí, señor. Bueno, Sí, sí. entonces Sí, sí. encontramos entonces que en ¿El la poema cómo se llama? historia ¿El lamento de quién, José Gabriel? se llama Lamento del Jugador y está en el Rig Veda. Ya encontramos que los primeros problemas de los seres humanos no fue el consumo de sustancias psicoactivas, sino una adicción no química al juego. Los seres humanos empezaron a tener primero más problemas con la ludopatía que con el consumo de sustancias. Y ustedes saben que los seres humanos llegamos a las sustancias buscando alimento. Entonces encontraron la fruta en el piso fermentada, las comieron y sintieron embriaguez, sintieron sopor, y entonces ya sabían que poniendo la fruta a determinado tiempo, en determinada forma, y le fueron buscando las cosas, fueron haciendo y empezaron hasta que llegamos al vino, y ya después vendían los destilados, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que, en las primeras de cambio, encontramos eso. Hay una otra cultura que es la Tencel del año 1137 antes de Cristo. Un poeta de las dinastías Son describió cómo hizo un pacto con los dioses para dejar de beber, pero dicen que después se fue para una fiesta y recayó. O sea, hizo lo contrario que hay que hacer, no ir a fiesta. Pero entonces tenemos otro dato de la antigüedad del consumo, de lo que va pasando. Y van haciendo, los griegos tenían una palabra para describir la conducta compulsiva del consumo y se llama acrasia. Acrasia. Y se llama acrasia y significa debilidad de la voluntad. Entonces, aquí tocamos un tema y es que en rehabilitación no se habla de fuerza de voluntad, porque es que la droga lo primero que atrapa en el cerebro es el área de la toma de decisiones. El adicto empieza a tomar muy malas decisiones a raíz del consumo. Entonces, ahí viene la parte de la voluntad, es que no es de fuerza de voluntad, sino de buena voluntad. Es de querer dejarse ayudar. ¿Cierto? Entonces yo me entro al tratamiento, yo acepto las normas, yo camino como me tienen que decir en programa, es un programa de buena voluntad. Entonces, Sócrates decía que no era de voluntad, que la persona se recuperaba era tomando una decisión. Mi líder, Decía, discúlpeme un momentico, mi líder Chepe. sí. Marta Cecilia Valencia y Marta Manchola tienen prendidos los micrófonos y se está oyendo mucho ruido, que por favor lo pueden apagar. Sorry. Lo voy a pagar. Ok, ahora sí, yo tenía un sonsonete. ¿Y cómo lo pago? No sé. Ya no se oye. Dele clic. Ya se acabó. En la parte de abajo aparece un micrófono, usted le da clic. Cuando el micrófono le salga con una rayita, está silenciado. En la parte pero de abajo, ya no hay bulla. Ya. Ya no hay bulla. Listo. Bueno, entonces, tranquilo, vamos en la triada griega, que es Sócrates, Platón, Aristóteles. Sócrates decía que era cuestión de voluntad, Platón decía que no, que el autocontrol es el resultado de un ego dividido, y Aristóteles decía que sí había que los conflictos podían afectar la solución de la persona y lo que consumía la persona afectaba la voluntad y las decisiones de las personas. Pero aquí hay un experimento y miren que si tenemos épocas donde hay conflictos de consumo de alcohol o de sustancia o algo, siempre hay alrededor personas pensando en cómo ayudar a mejorar la calidad de vida de estas personas. Ahora, dependiendo del cargo que tuvieran, porque si usted, querido amigo, si ustedes se ponen a estudiar en la historia de la humanidad,
cuántos dirigentes y gente influyente de la historia ha tenido problemas con sustancia y con alcohol, pues hasta quedarían bastante consternados, porque son muchísimos. Ahora voy a dar algunos, pero son muchísimos. Ya hablamos de papas, de presidentes, de primeros ministros, de primeras ministras, de escritores, de pintores, bueno, una cantidad. Pero entonces, en estos casos de ayuda aparece un señor, un psicólogo que se llamaba Stephen Higgins. El psicólogo de la Universidad de Vermont desarrolló un programa de recompensas para los adictos que iban a su grupo ambulatorio, pero le daba premios y más o menos buenos premios a los que se hacían la prueba toxicológica y resultaban negativos. Y el programa cogió mucho auge porque de esa forma hubo muchos adictos que, motivados por el tema de los buenos premios que el hombre daba, pues alargaba los tiempos de sobriedad o de abstención y de no consumo. Pero entonces vamos viendo que van apareciendo en la historia de la humanidad, pues ya personas que quieren hacer algo por los adictos. Dicen que los rollos del Mar Muerto hablan de unos grupos que se reunían y que tenían a personas con algún tipo de problema, pero la verdad es que no hay una escritura profunda, estudiada, que pueda decir que eso sea una realidad. San Agustín, que es uno de los padres de la Iglesia Católica, escribía en sus confesiones que él tenía, San Agustín, en una de sus confesiones decía que él tenía una adicción al sexo y al amor. Y estamos hablando del padre, uno de los padres de la iglesia. Y él mismo lo decía, que la oración que él hacía y el ayuno que él hacía era para parar esas adicciones o parar. Bueno, en ese tiempo no le decían adicción, parar esa compulsión, esa acrasia que había ahí para ellos y para que no podían parar. Dice, las dos voluntades mías, la vieja y la nueva, la carnal y la espiritual, luchan entre sí y discordando destrozan mi alma. Habla entonces de esa lucha que hay entre dos fuerzas. Algunos de ustedes trabajan con el área espiritual, otros no trabajan con el área espiritual. Yo a estas alturas de mi vida, yo estoy muy claro que la adicción a las drogas tiene más de espiritual que de cualquier otra cosa, pero eso es otro tema y eso es otro capítulo que tendremos que ver. Hace 3 décadas, los médicos alemanes decían una palabra que esto es impronunciable, pues, no charrafri, esto es como un estornudo, ni chartrafrofrun, pero significa la imposibilidad de pensar. Lo que hace las adicciones y las sujeciones lo llevan a uno al ver. Entonces, todos más o menos hemos estudiado bachillerato, sabemos quién era Marco Antonio, que era un gran conquistador, y hablan de que batalló con la bebida. Y Séneca, el filósofo, dice que el alcohol fue uno de los pilares de su caída. Alejandro Magno batalló contra el alcohol. Y bueno, y si nos vamos a eso, seríamos y tendríamos a muchas personas que en la vida nos han representado y han tenido este estilo de problema. ¿A dónde voy? Porque ahora, por ejemplo, en Estados Unidos está la crisis de los opioides. Está un problema de salud pública bastante grave, pero la humanidad ha venido drogándose, ha venido tomando licor, ha venido haciendo mil cosas a través de la historia. Y si nos damos cuenta, pues cada época trae una perfección dependiendo de las cosas que van necesitando y de los adictos que van apareciendo. Y yo sí tengo una teoría y es que, ¿sigo ahí? Sí. Si nos vamos a comportamientos, creo que uno de los primeros centros de rehabilitación que se pusieron en el mundo y que estuvieron 3 años en tratamiento fue Jesús y los 12 apóstoles. Eran hombres, Pedro era un hombre violento, pues hablemos de Judas, el tema de que lo niegan, que lo venden, y sin embargo le recaen dos en comportamiento, sabiendo quién era la clase de personaje que era. Pero vamos ahora sí a entrar a la historia de la comunidad terapéutica, porque empezamos, que aparece ya a los inicios del siglo XX, los grupos de Oxford en Estados Unidos, de que ustedes han leído y los van a escuchar, y era una especie como de grupos donde se ayudan a personas que tenían problemas de adicciones, pero realmente empieza a aparecer algo configurado con dos personajes que llamaban Billy Bob.
que fueron los creadores y los iniciadores de Alcohólicos Anónimos. Si vamos al tema, pues sigue siendo el modelo ambulatorio junto con Narcóticos Anónimos, que más gente congrega y que más gente saca. Ahora, yo no creo que ellos tengan pues como un dato de que cuánto hemos hecho, pero usted no es más ver las convenciones, usted no es más ver la cantidad de amigos que yo tengo rehabilitados y que llevan limpio de Narcóticos Anónimos y de Alcohólicos Anónimos tantos años, y aparecen ellos y aparecen, se dan cuenta, y miren que aquí hay una parte muy importante de este asunto cuando le dicen a uno en comunidad, habla y te salvas, y es que ellos se empezaron a dar cuenta que hablando entre ellos de la enfermedad, esos días no tomaron. Y entonces empezaron a decir, ve, y empezaron a visitar a gente en hospitales y empezaron como a hablar de la angustia y de lo que les iba pasando, y como empezaron a llegar ingenieros, albañiles, abogados, prostitutos, bueno, de todo empezó a llegar material. Cada uno empezó a dar un aporte de lo que le parecería que debiera ser la organización de Alcohólicos Anónimos. ¿Y por qué el nombre? ¿Cierto? Porque a usted no le interesa, allá no le interesa su pasado, le interesa ese nuevo futuro que va a tener. Entonces, se empieza a expandir, y en ese modelo de Alcohólicos Anónimos empieza a ir a las reuniones en Estados Unidos un señor que se llamó Charles Dederich. Para los que no, apunten bien ese nombre, porque el compañero es el creador de la comunidad terapéutica. Lo que pasa es que arrancó en muy malas manos, en unas terribles manos, porque el hombre tenía un buen rayón, bien grande, un ego gigantesco, y lo que empezó como una buena comunidad terapéutica, muy exitosa, apoyada por el gobierno norteamericano, terminó perseguida como una secta que ya tenía prácticas bastante pasadas de tono. La primera, entonces, al punto de ese caballero que estuvo vetado en Nueva York en las reuniones del alcohol. Ustedes saben que en Estados Unidos hay reuniones de madrugada a las 2, 3, 5 de la mañana por gente que trabaja en el día, menos 1000 cosas. Es un estilo de vida diferente al nuestro. Entonces, él se iba para todas las reuniones durante todo el día, y de alguna otra forma sus intervenciones saboteaban las dinámicas y empezó a coger una fama terrible. Y él decide en un momento dado, en un garaje de su casa, estoy hablando de Charles Dederich, empezar a darle la mano a consumidores de heroína. Pero entonces hoy tenía 5, al otro día en la reunión no había nadie porque se iba a buscarlo, y uno había muerto por sobredosis, el otro estaba en la cárcel, el otro no quería ir porque estaba muy drogado, el otro se había perdido. Entonces él dijo, no, pues es que esto, la única forma es hacerlo internado. A esta gente hay que meterla y guardarla y meternos con ellos e internarlo. Entonces nacería lo que llamaría Sinanon, Centro para el Tratamiento de las Adicciones, Sinanon. Y empezó con algo muy fundamental que tiene la comunidad terapéutica, y es que tenía un orden jerárquico establecido, con los roles muy bien definidos. Entonces, era el adicto el que tenía que sostener el aseo, la comida, la seguridad, todo lo de la casa. Era por adictos y para adictos. Aquí no hablamos, aquí no hay ni psiquiatría, aquí no hay, no, esto era de adictos para adictos. Pero empezó a tener tanto auge y el Estado norteamericano a patrocinar los ingresos, que el hombre empezó a tomar a puerta cerrada, recayó, y tomaba puerta cerrada y empezó a tener relaciones con las usuarias, y empezaron a nacer niños dentro de la fundación. Entonces empezaron a hacer como una especie de escuelas con sus propias normas educativas, y a las mujeres les tumbaban el pelo, las rapaban como para tenerlas pues como más dominadas, en más sujeción, y eso se fue saliendo de control al punto de que un senador de los Estados Unidos empezó a investigar a Charles Dederich, y Charles Dederich le mandó meter una culebra cascabel en un buzón de correo. Ustedes ven las películas que en las afueras de las casas de Estados Unidos hay un buzón, y el senador logró meter la mano y logró ser mordido por la culebra, y cae y se muere. Entonces, él muere en unas circunstancias bastante lamentables, pero yo les aconsejo que se peguen una pasadita por la historia de este caballero, porque ahí arranca la comunidad terapéutica. Posteriormente aparecería ya la que denominan la madre de las comunidades terapéuticas ya en América, que sería Daitov. Aquí ya encontramos una figura religiosa
involucrada en el crecimiento de una comunidad terapéutica. Pero esto impacta a los Estados Unidos. Y aquí sí quiero ser claro, y me van a perdonar un momentico, ahorita me les voy un momentico hasta la cocina a tomar agua, porque estoy un poquito seco por la conversadera, y es que las diplomados, la mayoría de diplomados de Colombia, cuando hablan de la historia de la comunidad terapéutica, cometen una injusticia supremamente grande con la mamá real de las comunidades terapéuticas de América Latina. Y es que en el año de 1968, en Puerto Rico, un señor que se llamaba Juan José García Ríos, que se conocía como Che Guán, lo cogen por estar robando de carros y lo meten a la cárcel, heroinómano. Pero el hombre venía de una buena familia, tenía una estructura intelectual bastante interesante, entonces lo pusieron a manejar la biblioteca de la cárcel y él se dio cuenta de que el adicto no era adicto porque quisiera, sino que tenía una enfermedad que se le salía de las manos y que requería un tratamiento. El hombre durante todo el tiempo, con su idea en la cabeza, conoció a un psiquiatra, Efrén Martínez, homónimo de nuestro psicólogo, y le dijo que por qué no pagaba su condena en CISLA. CISLA era el Centro para la Investigación sobre la Adicción a Drogas que tenía el gobierno de Puerto Rico en concordancia con el gobierno de los Estados Unidos. Y efectivamente él hace su programa ahí en CISLA y estando en CISLA sigue con la idea Juan José García Cheguar de montar su institución y cuando sale pues él empieza una relación con una de las enfermeras que estaba en CISLA y ella le permite el hospital un cuarto por allá para empezar a desintoxicar heroinómano. Pero dígame, ¿quién puede esconder en una clínica, en un hospital, un cuarto secreto para desintoxicar heroinómano, a sabiendas que eso necesita llevar medicamento especializado, tener una sala especializada y obviamente tarde que temprano los iban a coger y los echaron pues del hospital. Él sale, pero la familia le regala una casa en el barrio de San Just, Trujillo Alto, y él decide montar la corporación Hogares CREA de Puerto Rico. CREA, que viene de crear hombres nuevos y también de comunidad de reeducación de adictos a droga. Y ojo que aparece un término que se va a usar y que algunas instituciones todavía lo hacen, y es comunidad de crecimiento y reeducación del carácter. Y aquí va a aparecer entonces una teoría psicológica, pero manejada por adictos y exadictos. Aquí empieza el quid del asunto. Él hace un modelo para expresidiarios, tenía que ser un modelo muy duro en el sentido de las sanciones y de los castigos y de las ayudas, porque ellos lo llamaban ayuda, de las ayudas que podían prestar, ¿cierto? Entonces, instauran un modelo conductista de comunidad terapéutica, pero yo les puedo decir que yo estuve allá 33 meses y era un reloj suizo. Esa vaina era un reloj suizo, venido de los puertorriqueños, porque es que se fueron abriendo aristas para República Dominicana, para Panamá, para Venezuela. Por ejemplo, CREA fue moldeando el proceso y humanizándolo, y por ejemplo, República Dominicana no. Pero más adelante le cuento qué pasó con los dominicanos. El cuento es que el señor empieza el modelo de tratamiento y el tratamiento después de expander y llega a Colombia por Barranquilla. Perdón. Entonces, de manos de la doctora Rosita Barrera Echeraz, que fue la encargada como la presidenta de los comités Timor para que ese modelo llegara a Colombia. Fue tal el auge que tuvo Hogares CREA en Barranquilla que en una sola ciudad llegó a tener 4 hogares. Era supremamente importante y en ese momento el modelo era muy largo. Y para no alargarme mucho, pero les voy a decir más o menos la estructura del modelo cognitivo inicial de la comunidad terapéutica. Para adictos y por adictos. La psicóloga lo único que hacía era la entrevista inicial. Nunca jamás volvía a ver al usuario ni al paciente. Y ojo que no estoy viendo que eso sea bueno. Eso era lo que había en esa época. Había una ruptura entre los operadores. El director de casa, el subdirector y el asistente llegaban ahí casi la mayoría estando en tratamiento.
Pero, por ejemplo, para yo haber asumido la dirección del Hogar Crea San Pedro Claver, yo llevaba 30 meses de programa. ¿Usted sabe qué son 30 meses? En 30 meses a uno lo capacitan de una forma como tiene que ser para llegar a una dirección para hacer terapia. Entonces ahí era donde yo le venía y le decía al Álvaro Nieto, ahí los que hacíamos realmente terapia éramos nosotros, porque aparte de que el modelo Hogares Crea estaba diseñado para las 8 capacidades del carácter con 14 modalidades de terapia. Y había unos manuales lo suficientemente grandes, hermosos y bonitos y explicativos que te los explicaban todos los miércoles, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en lo que llamaban taller de niveles. Y ese taller de niveles yo lo tuve año y medio con los mejores profesores del mundo, porque allá conocería a mi maestro de conferencias, que sería el señor Manuel Julián Mancini el Zamora. Entonces, era un programa de etapas. Y la primera ayuda, la primera sanción, por llamarla así, ellos le dicen ayuda, que a usted le colocan son los pantalones cortos y la camiseta blanca. Entonces, ¿qué significa que usted ya llega a pantalones cortos? Significa que usted es un adicto, usted es un niño emocionalmente, que usted no sabe manejar bien su dinero, por ende no puede manejar la plata usted. Usted no hace buen uso de las llamadas telefónicas, por ende usted no puede hacer llamadas por usted mismo. Y tampoco usted hace buen uso de salir solo, por ende usted no puede volver a salir solo hasta que no pase etapa. De la primera fase y la segunda fase, que era compromiso existencial. La primera fase se llamaba compromiso existencial. La segunda fase se llamaba introspección, identificación y crecimiento. Introspección porque usted empieza a pensar en usted, identificar sus problemas y a crecer como persona. Y eso está dividido en 4 fases, grupo 4, grupo 3, grupo 2 y grupo 1. Vuelvo y les digo, esos son pantalones cortos todo el tiempo. ¿Cuánto era el tiempo que usted se demoraba más o menos en los cortos? La tercera fase se llamaba crecimiento intensivo y era lo que llamaba nivel. ¿Por qué nivel? Porque se suponía que la edad emocional o la edad cronológica ya había nivelado, que ya no era un niño emocional, que ya podía manejar plata, entonces le daban los pantalones largos, lo dejaban salir solo, le dejaban manejar plata, ponerse un reloj, pues en aquella época no había celulares, pero poder llamar solo por celular, por teléfono, perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y todo tenía una mística, todo tenía una forma, todo tenía un protocolo, todo tenía una forma de ser. Entonces, para que usted pudiera llegar a sentarse a manejar una casa, a una terapia, usted mínimo tenía que llevar 20 meses de programa y saber, y haber estudiado, y haber trasnochado, y haber recibido sanciones y ayuda, porque en esa época había algo que llamaba las querellas. Hoy en día, pues usted querella a un muchacho de esto y lo demanda. La querella es un señalamiento por escrito que se metía dentro de un buzón y si usted le leían más de 3, pues le ponían sanciones de casa, que era de casa, lavar 100 latas de panadería, bañar los perros, baldear el frente, baldear los baños, labores de casa que tuvieran que ser eso. Y entonces, y era un modelo muy señalativo porque yo no podía dejar que mi compañero estuviera fallando, yo lo tenía que señalar porque la permisividad era lo que me llevaba a mí a la recaída. Pero es que un hito no me hace daño, es que una cervecita qué daño va a hacer, es que qué problema es el tabaquito, es que yo con esto puedo hacer, y etcétera, etcétera, etcétera. Y era ahí cuando uno empieza a ser permisivo con uno mismo. Entonces la exigencia es que el programa tenía que estar haciendo señalamiento. Tercero, cada etapa tenía roles muy definidos. Entonces los grupos 4 y los grupos 3 se llamaban grupos bajos, los grupos 2 y los grupos 1 se llamaban grupos altos. Y ese señor grupo 1, ese era el que trinaba casa de para arriba. Si te llamaban de la oficina, ese tenía, si estaba en el techo, tenía que tirar del techo. Pues una forma de decirlo. Y llegar a esa oficina y no llegaba, eso era con sanciones. No había palabras oeces en el sentido de que bulto, no. Pero era un tratamiento duro y firme. Porque yo le voy a decir una cosa, lo que nosotros hicimos con nosotros mismos y le hicimos a nuestros seres queridos, no fue cualquier mentecato, o por lo menos lo que hace el adicto, hace cosas muy severas, muy graves. Y entonces ese comportamiento requiere, primero, de que sea, aterrice el cerebro, empiece nuevamente a manejar la plasticidad, empiece a vivir sin la sustancia, y nuevamente cuando la persona empieza
como aterrizar, pues se empiezan a hacer las terapias. Por a mí hoy en día en el nuevo modelo me parece muy importante ese primer mes de desintoxicación, porque ustedes saben que la Universidad Nacional hace 2 años hizo un estudio sobre la sustancia en Colombia y encontraron que el 90% de las sustancias que se consumen en este país están chiviadas, no es lo que son, ni siquiera ya la marihuana, que la marihuana ahora, con el cuento de creepy, pues la gente no está fumando realmente lo que es. Entonces, bajo esta circunstancia, esa comunidad terapéutica antigua era viable. Viable, por ejemplo, que usted llevaba 2 meses manejando de bien, luchando para que le den su salida. Las salidas eran de acuerdo a las etapas, de acuerdo a usted la etapa tenía más tiempo de salir a la calle. Pues yo no podía, yo tenía que dormir en el hogar, yo tenía familia en Barranquilla, ni nada para la salida, pero imagine que usted ya 2 meses le dan la salida, a usted le dan una boleta, en la boleta habla de que si una autoridad lo detiene, pues llame al hogar, que porque él está en proceso de tratamiento, y en la boleta le ponen la hora de salida y la hora de entrada, pero había casos que el director lo llamaba a uno, decía, venga, algunos delante de las mamás, ¿cierto? Y lo llamaba y le decía, présteme la hoja, ya no sale, y se la rompía en la cara, y lo mandaba para adentro. Le decía, ¿o qué va a hacer? Y no había inmovilizaciones ni nada, sino se ponía pesado, toque el timbre, confrontación, siéntese, y le creaban a uno de malestar tan terrible. Si usted eso lo hace hoy en día con un muchacho, pues la mamá lo demanda, o mínimo le da un carterazo, porque le dice, me hizo venir aquí, perdí plata, no sé qué. No, antiguamente la familia era menos coadicta. La familia decía, muy bueno, mi mamá le decía, enciérrelo, enciérrelo. No lo de salir por sinvergüenza. La familia entendía un poquito más el fenómeno y no la familia hoy, usted lo sabe muchachos y amigas y amigos que están ahí, la codependencia tan severa que hay y sobre todo si es por zona del país, ¿cierto? Pero tenemos en términos generales, unas familias muy codependientes. Esta comunidad terapéutica entonces va a aparecer en Colombia y va a irradiar a Barranquilla. Entonces, hay un señor que el padre se llama Padre Gabriel Antonio Mejía. El padre Gabriel Antonio Mejía todos los días llegaba por la mañana a su oficina de los claretianos en el centro de Medellín, en la calle Argentina, y en el corredor de la entrada habían 3 o 4 adictos durmiendo la traba. Entonces le preguntaba que qué, y le decía no, que es que ellos no tenían para dónde, dicen que ellos no conocían tratamiento, y de verdad en esa época, pues lo único que existía eran los terciarios capuchinos, pero no eran muy inventados, estaban apenas también empezando. Entonces el padre quiso montar una fundación en Medellín y se fue para Barranquilla a hablar con Hogares Crea para que le abrieran el hogar. Pero la petición del padre fue que la principal quedara en Medellín. Y entonces ellos le dijeron que no, que la principal era Barranquilla y la que había impulsado a Crea en Colombia era Barranquilla. Entonces al padre le hablaron de que los dominicanos se habían separado de los lineamientos de los puertorriqueños y que podían llegar con ese nombre con la franquicia Medellín, pero el padre lo llevó para hacer Hogares Claré. Pero antes de irse a abrir los hogares, el padre mandó como 10 personas a hacer programa a República Dominicana. Estamos hablando de un programa duro, donde tiraban la guamase los marranos. Allá ellos le dicen zambumbia, echaban zambumbia, tumbaban el pelo, el trato era de malicón, soplapotes, bulto de pu, malano, drogadicto de mierda, maliqueta. Bueno, eso era una cosa. Y ese modelo llegó a Medellín con Hogares Claré. Y durante 2 años, pues lo empezaron a implementar. El mismo modelo de CREA, las etapas y todas las fases, pero con unas connotaciones un poquito más fuertes, más duras. Y allá en ese redondel, en ese cuento, pues ya el padre Gabriel a los 2 años empieza a sacar a los dominicanos de Medellín y empieza a quedarse con los reeducados que fue haciendo ahí. De Hogares Claré salieron muchísimas comunidades terapéuticas. Usted no alcanza a imaginar cuántas. Yo estoy hablando de más de 40. Desde que yo conozco a Claré del año 93 hasta el día de hoy, sé que han salido más de 40 modalidades de comunidades terapéuticas. La comunidad terapéutica, si ustedes quieren pues ahondar más en el tema y entender más el modelo, hay varios libros
está el de George de León, que hoy me dijeron que va para la Conferencia de Comunidades Mundial Terapéutica en Río de Janeiro. Él tiene un libro que llama La Comunidad Terapéutica. Hay otro de María Elena Gotti, que es pequeñito, fácil de entender, que llama La Comunidad Terapéutica para Drogodependientes. Y hay bastante literatura, muchachos. Y una de las cosas que yo les quiero decir a los que trabajamos en esto hay que leer, hermano. Esto hay que leer y hay que leer mucho, porque miren que es que realmente no hay una entidad realmente que dé un aval serio y que esté por el Ministerio de Educación para el estudio de nosotros, no. Pues dicen que debe ser el SENA, la FECO dice que son ellos, el otro dice que son ellos, y usted se encuentra en el camino infinidad de diplomados que obviamente sirven mucho para tener en la hoja de vida y para el crecimiento personal de uno como persona, pero que en última instancia uno necesita es uno que lo avale y que lo soporte en la hoja de vida, que uno pueda decir, sí puedo trabajar en esta institución, pues porque tengo que es el que pide el Estado. Pero en eso todavía estábamos crudos y yo sé que más adelante con Álvaro vamos a hablar más de ese tema. Entonces, ahí empieza a aparecer, ojo que tenía una connotación y es que dentro de las terapias que tenía una terapia o tiene, no sé todavía, que se llama de representación y ventas. Salían los muchachos a vender. A mí me tocó ir a vender bolsas para la basura. Los días jueves, viernes y sábado. Los jueves de 2 de la tarde a 7 de la noche. Los viernes de 2 de la tarde a 7 de la noche y los sábados de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Unas bolsas para la basura muy buenas que las producían los Char, se las vendían a CREA y pues era una forma de ayudar al sostenimiento de la casa. De todas maneras, las familias pagaban y no era poquito, pero la dormida, la comida, las instalaciones, todo era supremamente 1A. Eso sí habría que decirlo. No le pagan a uno ningún tipo de ganancia como lo harían después otras comunidades con sus usuarios. Si le dan a uno una donación, uno tenía que entregarla en las noches que liquidaba y era tal la supervisión y el modelo conductista que uno llevaba en la cabeza que a uno nunca le pasó en la vida volarse o llevarse la plata para irse a consumir. Eso lo vi muy poquito. Como en otras instituciones, pues que el índice de bajas en mente era más alto, en este el índice de bajas en mente era muy poquito, porque vuelvo y le digo, está ese conductismo metido en la cabeza, no puedo fallar, yo voy para adelante, yo voy para acá, no me puedo echar para atrás, me van a sancionar, me van a tumbar el pelo, entonces en ese cuento uno, a ese ritmo, pues uno iba entendiendo. A Hogares Claré van a llegar dos personajes que van a mover sin querer, queriendo, el mundo de la comunidad terapéutica. Y uno sería el Flaco Velázquez, Jairo el Flaco Velázquez, y el otro sería Álvaro Alfonso Enciso Vergara. El Flaco Velázquez, que en paz descanse, egresado de Claré, entró a Claré 27 veces. 27 veces, hasta que montó su propia fundación, que se llamó la Fundación La Granja Santa Teresa en Envigado, Antioquia. La granja conocida porque sacaron al muchacho a vender panes. Pero ahí, mal o bien, se rehabilitó mucha gente porque era para gente de escasos recursos. Si usted no tenía para entrar, entre, allá le dan la comida y la dormida, pero usted tenía que salir a vender. El otro personaje, Álvaro Alfonso Enciso Vergara, entra a Claré 2 veces, la segunda abandona, se va a hacer tratamiento donde el Flaco y estando donde el Flaco decide montar su propia fundación y ahí nace lo que sería la Fundación La Luz. ¿Por qué la Fundación La Luz se convierte en tan importante en el camino? Porque manejaba medios de comunicación. La familia había sido dueña de una programadora de televisión de Teleantioquia, manejaban medios, manejaban artistas, manejaban eso, y una de las formas de hacer prevención es que hay que venderse, porque es que en última instancia usted monta una fundación de rehabilitación de unos tamaños como tenía La Luz, pues obviamente que era para que produjera y para que la gente saliera adelante y fuera otro modelo. Entonces arranca como un híbrido. La Luz, con las campañas que hizo en televisión, empezó a quedarse con el menudeo de los usuarios en Colombia. Al punto que lo que al padre Gabriel no le gustaba, que eran las contrataciones con el Estado, empezó a tener que hacer contrataciones del menor infractor, de cárceles, del ICBF y un montón de cosas,
y voltear el menudeo, porque de alguna u otra forma durante muchos años en televisión la Fundación La Luz se llevó los usuarios, se llevaba a los usuarios. Estamos hablando que a mí me entraban en un hogar 9 diarios, 10 diarios y venían pagando, pero eran unas cuotas ínfimas porque después tenían que salir a vender, pues debían salir a vender un bono que valía 1.000 pesos con la condición que según las cosas que diera, el usuario iba ganando. Entonces, si el usuario llevaba más de 100 bonos, la liquidación se los pagaban a 500, se ganaba 500 por bono. Y tengo usuarios que en Navidad le compraron a sus hijos la juguetería y todo el cuento. Una persona que logra rehabilitarse así, es muy difícil que recaiga, pero es muy difícil rehabilitar a una persona así, sacándola a la calle. Pero eso era lo que había. No había otra forma. Las familias de escasos recursos no tenían cómo meter a una persona a un modelo de tratamiento donde cobraban, en esa época, estoy hablando de 800, 1.000.000 de pesos mensuales. Hoy en día hay algunas más costosas y más caras. Entonces, en estos modelos empiezan a aparecer los hogares sociolaborales como una bifurcación de la comunidad terapéutica, ¿cierto? Pero que la gente sale, trabaja en el día, va en la noche, hace terapia y se va. No puede consumir adentro, pero si en el día consumió, problema suyo, entonces que venga y duerma y no delata. Eso ha ido desapareciendo, todavía existen algunos. Uno todavía encuentra gente vendiendo alcancías, maní, de centros de rehabilitación, y cosas así. Y yo no juzgo porque hay gente que sale adelante ahí. Yo, a los que nos tocó conocer el Bronx, cuando uno llegaba y bajaba del parque, la primera cuadra, lo primero que uno que veía era un centro de rehabilitación que llamaba Rompiendo Cadenas. Y ahí estaban. Y pues, yo me imagino el lío adentro, pues, la facilidad que tenía para conseguir la sustancia, pero sé de personas que se rehabilitaron en E-Model y que ese modelo les sirvió en ese momento a ellos. Y ahí viene la discusión entonces que tenemos, ¿qué modelo le sirve a una persona? Y eso no lo puede decir nadie, porque es que el adicto es un preso queriendo salir de una jaula con la llave en el bolsillo. El adicto es un preso queriendo salir de la jaula con la llave en el bolsillo. Es que la solución la tiene él, no la tiene ni el operador ni nada. Si él no quiere, no va a pasar nada. Ahora, el psicólogo da unas pautas, los operadores damos unas pautas, la trabajadora social da unas pautas, el medicamento da otras pautas, pero el que tiene que coger el camino es él, y esa es la parte difícil de este asunto, porque estamos hablando de la parte de la derrota. El ser humano está preparado para una derrota de cachos, uno se vuelve a parar de eso. Para una derrota económica, uno se vuelve a parar de eso. Para una derrota de un ser que se le pierde afectivamente, uno se vuelve a parar de eso. Pero uno no está preparado para una derrota que uno mismo creó y que uno mismo dijo, yo la manejo, yo puedo con ella, yo no soy un drogadicto, yo no soy un adicto, eso no es conmigo, yo no soy un desechable. Yo repetí 1.000 veces esa frase hasta que después me vi en la calle y todavía no la repetía porque seguía insistiendo que yo era un habitante de calle diferente, que yo era distinto, y mentira, no tenía distinto de nada, el mismo mal aliento, la misma pecueca, el mismo mal olor, la misma ansiedad y las mismas ganas de tener una dosis y otra dosis y otra dosis. Pero salen infinidad de comunidades terapéuticas. De lado vienen trabajando los terciarios capuchinos con su modelo amigoniano. Yo recuerdo que en el año 84 mi mamá me iba a meter, mi mamá conoce al padre Marco Fidel López, ese nombre no sé si lo conocen, es el creador de la comunidad terapéutica en Colombia, de Cotecol, que eran los terciarios capuchinos. Mi mamá le va a pedir ayuda con el tema mío, él lo mete a un curso que se llama Zagale, que es para la familia, y la vuelve cuchilla. Ya mi mamá no comía de cuento, que pobrecito, que no hay qué. Ya me había dicho, a la última que la haga, lo va a echar a la casa, y dicho y hecho. Pero había que hacer antes de ingresar, un preingreso en la casa de 2 meses. Entonces mi mamá dijo, yo cómo lo voy a aguantar en mi casa 2 meses, me la desocupa. Y me puso la condición de que no tomara coca. No se puede tomar Coca-Cola ni tinto. Y los que me conocen y saben que ahora en la nevera tengo una Coca-Cola y que ahora más tarde me tomo un tintico. Y entonces yo no quise, pero como uno es un adicto y uno pone las condiciones.
El modelo amigoniano, un modelo muy fuerte, hay mucha gente rehabilitada, y fue tal el auge de la rehabilitación amigoniana y tal el auge de las comunidades terapéuticas que entonces apareció la Universidad Luis Amigó con una carrera que se llamaba, eh, ay hombre, pedagogo reeducador. Pedagogo reeducador, una carrera, yo no sé si todavía la tienen, no sé, porque eso perdió el auge, pero y apareció entonces otro auge más allá, y es que muchos sacerdotes terciarios capuchinos colgaron los hábitos, se vinieron a estudiar la pedagogía reeducativa y se integraron a muchas fundaciones que estaban naciendo como coordinadores, como directores o como asesores espirituales. Entonces empiezan a aparecer entonces, la figura del capellano, el asesor espiritual en las comunidades terapéuticas. Y hasta hace más o menos mucho tiempo todavía no hablábamos del modelo Minnesota ni de los nuevos modelos que están saliendo en el momento. Pero hasta dónde voy en este asunto es cómo se fue desarrollando. Entonces se fueron alargando los tentáculos hacia la zona de frontera. En Cúcuta aparecen fundaciones allá, pero entonces las fundaciones que aparecen para ese lado del país ya tienen una especialización diferente, al igual que las de Cali y las del Cauca, y es que aparece el heroinómano y el morfinómano. Y eso hace que la dinámica de la comunidad terapéutica cambie un poquito, porque estamos hablando entonces ya de un usuario que toma medicamento, toma metadona o toma metacualona, un medicamento ¿para qué? Para ayudarle a bajar la ansiedad y pues sea. La idea y mi observación, ojo, que esto es muy personal, es un concepto muy personal. Mi observación es que la persona llegue el momento en que le suspendan todo y ya no tome nada, porque es que tomar metadona es como cambiar de lugar en el Titanic. Tarde o temprano ese barco se va a hundir. Y lo mismo, yo sigo metiendo metadona, tarde o temprano se me va a volver a abrir la posibilidad de la compulsión de ir a meter la heroína, el H, en la forma como lo tenía. Entonces, esas comunidades de Cali, de Cauca, algunas del eje cafetero y de la zona, ya entonces tienen por obligación que tener médico y una enfermera, porque si no, no pueden recibir ese tipo de pacientes porque les mueren. Y entonces ahí terminan metidos en un lío bien terrible, bien horroroso, y no da para el modelo. Empiezan a aparecer los modelos donde meten, le dan más realce a la parte física de la persona. Eh, entonces empiezan con baño sauna, baño turco, profesor de deportes, pilate, gimnasio, y le da mucho a la parte física. Y yo le digo a estos muchachos, la comunidad terapéutica hoy en día en la IPS tiene que ser un híbrido rápido y efectivo, porque es que cada vez, ¿cuál es el problema ahora de la comunidad terapéutica? Es el tiempo. Ese es realmente, por ejemplo, Cajacopi en la costa ya no está pagando y no 2 meses. Y eso lo saben los amigos que tengo aquí, Villalobos, Joel. Saben que ya Cajacopi no paga y no 2 meses. Y dígame usted en 2 meses, ¿qué hace? ¿Ah? ¿Usted en 2 meses qué hace con un usuario que consumió 20 o que viene de fumar creepy 5 años y usted sabe que viene a meter pegante y que rehabilitar un pegantero o una pegantera es tan difícil? ¿Usted en ese tiempo qué hace? Entonces tiene que incluir, pero en esos 3 meses, si hay una colaboración y es que puede hacer sus 12 citas de psicología haciendo un trabajo cognitivo-conductual o humanista, porque esa es otra. Ahora no contratan en las comunidades, sino psicólogas cognitivas conductuales, que porque son 12 consultas. No, los humanistas funcionan, los dinámicos funcionan, los psicoanalistas funcionan, todo funciona. Lo que pasa es que es cómo lo pongo yo a rodar en mí, cómo me aplico esa que me están dando para que pueda rodar en mí. Entonces, ahora están las que el servicio médico, la parte médica primero. Y ahora, si hay una cosa que nos estábamos dando cuenta, sobre todo en Valledupar, donde yo trabajé la última vez, y es que hoy en día los usuarios que llegan son pacientes duales. Vienen con un trastorno de sustancias, de comportamiento por su consumo de sustancias psicoactivas y una esquizofrenia o una psicosis o una depresión o hacen cutting, bueno, con un montón de cosas aparecen las dos. Entonces,
¿Qué hay que hacer siempre? Primero, el cerebro. Pues meter a la persona en la unidad mental para que lo equilibre, le den su medicamento para que controle su esquizofrenia. Hay operadores de la vieja guardia que no quieren saber nada de la psiquiatría. Yo los respeto, pero me parece que funciona porque yo he visto llegar y me tocó ver, sobre todo en hombres de bien y en la clínica Vive de Villavicencio, donde hice las prácticas para el manejo de pacientes psiquiátricos, el medicamento hay personas que llegan muy perdidas o muy agresivas o con un trastorno muy severo y el medicamento las regula, las sienta, las vuelve y las trae. Y ahí es donde pasan a patio de comunidad terapéutica de la IPS, ya al área, a hacer la terapia, las regulatorias necesarias pues para el desarrollo y para salir adelante en la situación que se encuentra en ese momento. ¿Qué se encuentra uno con hoy en día? De las cosas que yo he visto, porque yo he visto todos los modelos, en algunos he estado como paciente, en otros he estado como empleado, en algunos he estado con un contrato de aprendizaje que había una pasantía. Vuelvo y le digo a los que son operadores, esto es de capacitarse, muchachos. Esto es de capacitarse y uno como operador tiene que dar la diferencia en las cosas que uno hace y cómo las implementa. Porque la terapia tiene un protocolo, tiene unas normas, tiene un contexto básico del conocimiento y el operador lo tiene que saber cómo hacerlo para que no haga más mal que bien y para que usted gane una buena reputación, pues de que usted es una persona confiable y de que usted le va a ayudar a solucionar su problema, porque el 90% de las veces que el usuario le llega al operador o al profesional, llega con un problema, que necesita llamar por no sé qué, que es que le perdió, que se le acabó la merienda, que es que se acordó de no sé qué, y 100.000 excusas para 100.000 cosas que le pueden pasar, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer hoy en día? ¿Cómo va la comunidad terapéutica? Algunas se han quedado en el modelo, pero entonces no pueden llegar a la contratación con la IPS, con la EPS, porque para contratar con la EPS se necesita tener un modelo de institución prestadora de salud, o sea, de un IPS. Y para tener un IPS, pues una persona para montarla necesita platica, necesita una inversión, un músculo financiero. ¿Cómo me gusta un modelo a mí hoy en día? Yo le voy a decir algo. Parecería brujería, Claret lo tiene, y es la equinoterapia. Hay muchas terapias alternativas que se aplican para el manejo y la trascendencia o el trabajo que tiene que hacer la persona en programa. Pero es que el caballo tiene unas particularidades muy especiales. Y es que el caballo es un animal que ha sobrevivido sobre toda la historia. Usted lo ve, que el cambio en su cuerpo no ha sido mucho. ¿Y por qué ha sobrevivido y no se ha extinguido y sigue habiendo grandes cantidades de animales en todo el planeta Tierra? Porque siguen a un líder, a uno. Le oyen, le creen y esa persona, ese líder se ganó el derecho de estar al frente de ese grupo. Esa es una. Dos, porque no son muy desconfiados, bastante desconfiados. Y tres, porque ven energías especiales. Cuando usted llega de muy mal genio o muy bajo a trabajar con el caballo no le va a permitir el trabajo terapéutico. Y no le deja trabajar y no le deja trabajar. Álvaro, Sí, mi líder, acá estoy. me regala 2 minuticos, voy al baño, qué pena. Hágale, mi líder, hágale Tomen tranquilo. agüita, ya vuelvo en 2 minutos. No me preocupe. Bueno, espero que les esté gustando la charla, muchachos. Yo conozco gente, conozco bastante personas en Colombia, pero ninguna que conozca la comunidad terapéutica, la historia de la comunidad terapéutica, sobre todo en Colombia, como la conoce Chepe. Habló de CREA, habló de la luz, habló de... Está bastante interesante la charla hasta acá. Obviamente también estoy aprendiendo de él, porque esa es una historia que él la vivió, pues estuvo allá, estuvo en Claret, estuvo en la luz, conoce al padre de Claret, y conoce bastante la historia, entonces, por favor, para quienes están tomando este curso y quieren seguir siendo
educadores dentro de la comunidad terapéutica, yo siempre aconsejo, pues esto queda grabado, pero que tomen sus propios apuntes, que lo que vayan cogiendo lo vayan anotando, porque de aquí adelante, pues, en las comunidades hay dos tipos de operadores, el que maneja grupo y el director de la institución está contento con esa persona que maneja el grupo y hasta ahí pare de contar, pero les gusta más los que manejan el grupo y dan educativas. Entonces, los que dan educativas tienen que tener temas para hablarle a las personas a las que les van a hablar y de dónde los van a sacar, si no es de los apuntes que toman de las capacitaciones. Lo que ustedes aprenden es lo que van a replicar, lo que van a enseñar. Y uno dice, bueno, esto queda grabado, pero a veces tener los apuntitos por ahí en el cuaderno, por lo Ok, menos me dijo que yo empecé a dar las educativas. Entonces ese es como el consejo para los que quieren. ok. Qué Listo, pena, aquí Miguel. estoy de nuevo. Hágale, Bueno, todo digamos de suyo. que pues el caballo es un animal muy especial, pero no todas las fundaciones pueden tener. Primero, pues no se necesita que sea un caballo de paso, necesita, pues, puede ser lo que llamamos un taparito, pero bien tenido, y lo deben llevar a entrenar a personas que sepan. Hay varios lugares en Colombia donde hacen equinoterapia. ¿Por qué me refiero yo a eso? Porque entre las cosas que los adictos deben trabajar son sus duelos. Y eso es muy difícil. Ya en programas de 3 meses, ya casi que no hay tiempo ni de que la persona piense en hacer como hacíamos, por ejemplo, en Valledupar, la semana del perdón, o hacer un montón de cosas, pues que ayuden a que la persona cierre todos esos ciclos y pueda cerrar todo ese dolor y toda esa situación, porque hasta de la misma forma como se dirigen a un adicto en una casa, el drogadicto ese, el soplete ese, el chirrete ese, bueno, de la misma forma, algunos dirán que ganadas, otros diremos que no, pues que hay formas de decir las cosas. Eh, es la importancia en un momento dado de que el programa y lo que nosotros estamos entregando en el programa sea lo que sea, sea que le funcione, que ustedes vean que puedan hacer un análisis similar. Entonces, hay gente que le da más importancia a la parte espiritual, entonces tiene terapia ocupacional todo el día y de la mañana en la noche tiene despertar espiritual o terapia espiritual. Sea lo que sea que den, que sea bien dado, que sea real, que sea justo, que sea de buena forma entregado y que se pueda mostrar en uno mismo también, que uno le diga, mire, es que a mí me funcionó, yo he hecho esto, esto y esto, y yo ahora vivo esto. De alguna u otra forma, los operadores hacemos una cosa que es bastante valiosa, y es que lo que nos quitaba la plata y nos quitaba el respeto de nuestra familia, ahora nos da la plata y nos da el respeto de nuestra familia. Obviamente, pues, para vivir de esto como operador, no. Esto es una lucha, pues, para lo que le paguen a uno lo justo. Pero el que tenga el dinero hoy en día y quiera montar un IPS y tenga las conexiones, créame que va a la fija, pues, porque ahí eso está produciendo. ¿Para dónde va la comunidad terapéutica? Para donde la lleven. Lo que usted le meta, le funciona. Ahora, vuelvo y lo digo, tiene que ver con buenas prácticas. Tiene que ver con buenas prácticas, que sea una cosa humana, que sea real, que la gente que esté trabajando sepa lo que está haciendo, sepa implementar una terapia y sepa cerrar la terapia y no dejar la gente. Hay nada más horrible que un operador creativo hacer cosas de su invención para crear y buscar reconocimiento. Eso es terrible. Por eso hay que trabajar de la mano hoy en día con psicología, con psiquiatría, con trabajo social y procurar pues entregarle a la persona que llega a nosotros una esperanza de que, eh, ya qué pena, había un aviso ahí, eh, de que lo que le están entregando pues es de buena calidad y lo que uno está haciendo es de buena calidad. Yo personalmente, pues, eh, estuve en el primer modelo Hogares Crea totalmente tal. Después estuve en un oteoterapéutico que también tenía, abrían un micrófono. Después estuve en Hogares Claret 18 meses. Y después estaría ya como dueño de Soy Humano de Cali, que la tuvimos tres años hasta que la decimos, yo me decidí separar de esa sociedad. Y ya vendríamos a trabajar en la IPS Hombres de Bien de Valledupar, en la que estuve 4 años. Eh,
netamente IPS. Entonces ahí entonces empieza una connotación. La mayoría de comunidades terapéuticas tiene 5 normas cardinales, algunas 6. ¿Cuáles son las normas cardinales? Son unas normas que no se pueden violar, porque si el usuario las viola, da expulsión del programa. Relaciones sexuales entre miembros de la comunidad o con empleados de la comunidad. Porte de arma blanca o de fuego. Porte de sustancias psicoactivas. Consumo de sustancias psicoactivas. Agresión física y hurto. 6. Hurto comprobado. Pues. 6. Pero entonces aquí viene, cuando usted se convierte en un IPS, la EPS, usted moviliza ese muchacho y al otro día la registradora de la salud se lo está entrando por otro lado porque la EPS le dice que lo tiene que atender y usted no le puede negar el servicio porque es un enfermo. Entonces empiezan ciertos modelos y cosas de la comunidad terapéutica a desengranarse y a tener que engranarlos de otra forma y a empezar a hablar de que hay que respetar las normas de la comunidad terapéutica y hay unas sanciones adentro, pero ya estamos hablando de que a no ser que usted tenga un buen poder y usted haya hablado con el gerente del EPS y le haya dicho, en estos casos, hágame el favor, hacemos una lista negra y no dejamos entrar a la persona. Pero en un principio se la devuelven 3, 4, 5, 6 veces y entonces a lo último uno ya queda como un perfecto pendejo poniendo unas ayudas y haciendo unas sanciones que no se van a cumplir. Entonces a la comunidad terapéutica le toca ir moldeándose en ese aspecto y haciendo, porque si va a contratar y es un IPS o el EPS, pues para que vaya a la fija, mi querido hermanito, tiene que empezar a hacer unas cosas. 2, está el problema de las ayudas y las sanciones. ¿Qué es humano y qué no es humano? Esto es ya un lío bien tremendo. Por ejemplo, ya no le puede tirar agua a nadie. Ahora, en terapias de maratón, los que sepan que es una maratón, una confrontación extendida, ya se le permite que el usuario el mismo se eche agua después de contar sus penas, pero como símbolo de limpieza y él mismo, pero que nadie le eche nada del cuento. Ahora, entonces viene el cuento es que quitarle las llamadas al usuario es una violación a sus derechos fundamentales constitucionales. Y hay demandas por eso. Conozco la demanda a una institución, porque al muchacho le quitan. Pero eso es que es una de las formas que uno tiene para moldearle la conducta a ese muchachito, a esa muchachita que no quiere modificar. ¿Y a dónde le duele? La llamada, gánesela, compórtese, pero no. Entonces, uno empieza con el tipo de cosas y uno dice, bueno, y al final entonces, ¿qué le puedo decir al muchachito? Carajo, venga, yo le saco los gases, mijito, siga soplando, nené, carajo, robe todo lo que quiera. Porque, ¿qué le dice uno? Esto va haciendo que las cosas, y los que son operadores y saben lo maniatados a veces que estamos con el trabajo, con ese cuento. Y yo por lo menos nunca he sido un maltratador, vine a aprender la modalidad de inmovilizar a una persona en un IPS, pues porque llega un momento en que la persona se exalta tanto que se necesita que inmovilice y pues que la médico o el médico lo medique. No lo puede medicar ni el operador, ni lo puede medicar ni la psicóloga. Tiene que ser el médico que lo medique para que se busque. Yo eso, y eso sí lo digo a los operadores, uno es muy dado a dar pastillitas para el dolor de cabeza, absténganse de eso, nada, cero de nada, no le dé nada, usted no es médico, no se busque un lío, no se busque una cárcel, porque Dios no lo quiera, usted le da una aspirina y le hace un efecto adverso a ese paciente y se le muere y yo le digo dónde termina. Ah, no, no le puedo dar nada, venga, yo lo llevo a enfermería, venga, yo lo llevo aquí, que vea que uno le ayuda a resolver el problema, pero que uno no tiene medicamentos para estarles dando y que venga y que tomes esto. Porque es que como en la antigüedad, los operadores de la antigua modalidad de comunidad terapéutica eran los que dábamos todo, dábamos el medicamento. Yo recuerdo que una vez que yo me estaba tomando un naproxeno para el dolor de cabeza y creo que era una Leo, una Carbo, algo así, y le di el dolor de cabeza al paciente y yo me tomé la otra y dormí 2 días. Y me dijo, bueno, ¿usted qué le pagó? No, pues lo mínimo que me puede haber pagado fue que troqué el medicamento y efectivamente había trocado el medicamento. Cuando le tocaba ser de psicólogo
de trabajadora social, de cobrador, de todo le tocaba a uno en la antigua comunidad terapéutica porque no había los recursos para el montaje. ¿A dónde estamos llegando? Me dice mi buen amigo Carlos Guerra que entre la salida de Cali del kilómetro 33 hay 96 centros de rehabilitación en 33 kilómetros. Haga usted más o menos la cuenta. En Medellín, los que usted quiera. En Bogotá, los que usted quiera. Encuentra los modelos que usted quiera. Y si usted me va a preguntar a mí cuál sirve, pues no tengo la menor idea, porque como eso depende del enfermo. Pero sí debe ser un sitio, pues, donde tenga un buen colchón, tenga su locker o su sitio para guardar sus cosas. Puede ser un baúl, un locker, el huequitos que hacen en la pared, todo de una manera acorde, de la comida sea decente. No tiene que ser uno A. Al adicto hay que ponerlo a que extrañe un poquito cosas de casa, pero tampoco tiene que ser la basura, ni ir a pedir comida a ningún lado, como nos tocó a nosotros, no. La comida debe ser decente, una comida decente, que uno diga, bueno, esto pasa, pero esto me paga por adicto, hermano, esto me paga. ¿Quién me mando a soplar, hijo de madre? Aquí tengo. Pero tampoco, pues, que sea una cosa paupérrima, porque no aguanta. Que tenga sitio, el sitio para hacer ejercicio. Fundamental que el programa tenga mínimo a la semana 3 veces educación física. Si son menores de edad, todos los días, hermano. A los menores de edad es como a los toros, los tiene que cansar. Los tiene que cansar, los tiene que tener cansados, los tiene que tener harto. Entonces lo primero que usted en un hogar de menores de edad que hace es levantarlos a trotar y a jugar y ahí los tiene una hora y a las 4 de la tarde otra vez vuelve y juega, porque si no ese gane es imposible. Te lo digo yo que soy experto en manejar muchachos, que son tremendos, entonces a ellos hay que tener. Entonces en el modelo, parte física fundamental. A mí me gusta mucho el baño turco, me gusta mucho lo que pasa con el baño turco, me gusta que mis amigos de Hombres de Bien alguna vez vieron en la tercera inmersión, porque se hacen 3 inmersiones de 15 minutos cada una, con 3 fases de choque térmico. En la última inmersión, un muchacho aguachica de 17 años empezó y de pronto pum, botó una plasta de pegante. La tenía, no sé si en el esófago o en el pulmón, pero el hecho del calor, del eucalipto y de las respiraciones que se hacen, pues le ayudó al hombre a botar. Porque definitivamente, muchachos, es que hoy no es como antes, toda esta sustancia es bien alterada y uno llega totalmente intoxicado. Los muchachos llegan totalmente intoxicados y si vienen de fumar creepy, que es una marihuana alterada genéticamente con un 18-20% de THC, que le echan agroinsumo, que la riegan con bazuco y heroína para que el síndrome de abstinencia, pues estamos hablando de una cosa que altera las funciones cerebrales de una forma terrible y que sería muy bueno ayudarle a los chicos en su primer mes, pues con piscinita o con su cancha de fútbol y un baño turco con eucalipto al que lo necesite. Ya sabe cómo me consigue, yo le explico cómo es la técnica, eso no es así tampoco en la guachapanda y también tiene que mirar un poquito las condiciones de la persona, si sufre de la presión arterial y unas cosas que no las puede meter a que se cocinen allá adentro porque se le achicharran. Tiene que tener ciertos requisitos y ciertos cuidados, pero en términos generales es supremamente excelente. ¿Qué más debe tener una psicología? Es que tanto como que la comunidad la maneja un psicólogo, eso ya vale huevo, que la maneje. Es la consulta donde yo voy a psicólogo. Psicólogo experto en adicciones, que ya me va a escuchar y que va a saber qué tareas ponerme y por dónde meterse. Porque antiguamente los muchachos iban a psicología, donde la psicóloga a buscar reconocimiento y a envolverle, y muchas terminaron envueltas con el paciente, porque somos los reyes de la mentira y de la manipulación. Nosotros somos unos galgos, la sabemos todas y no la sabemos todas, y las que no la sabemos nos la inventamos. Entonces, ya en ese término de cosas y de situaciones, pues la psicología aparte. Ahora, una buena trabajadora social para que a la familia la lleven a hacer trabajo también personal y sepa cómo va a manejar a la persona cuando sale del tratamiento y qué hacer con ella. Por eso me gustan mucho las comunidades terapéuticas que brindan seguimiento, que tienen sus propios grupos. Aquí hay una dificultad
y es que hacen un programa de 3 meses y le decimos, busca un grupo de apoyo, vaya a Narcóticos Anónimos, allá a Alcohólicos Anónimos. Y le puedo asegurar que el 99.9 personas que salen de comunidad así y se van a un grupo no siguen porque chocan con el modelo que encuentra allá y ellos chocan con el modelo que llevan. Tiene que ser un grupo donde la persona llegue, también conozcan algo del modelo donde venga para que no haya choque de doble vida ahí. Y ponerle a la gente, entonces, lo soltar, sí, vaya, que ya nosotros no. No, lo rico es tener un departamento de seguimiento, hacer encuentro de egresado, llevarlos a las terapias familiares y mostrarlo. Fulanito lleva 3 años parado y está estudiando, está trabajando. Míralo, porque en última instancia el producto que uno saca es un ser humano con una buena condición de vida y qué rico es mostrarlo y decirle, mire, no decir ni que fui yo, porque en última instancia el que hace eso es el poder superior, pero mire que sí se puede, mire que este muchacho lo logró, mire que fue el más buscado del Cesar en la lista de la policía y mírenlo ahora, todo el respeto que le tienen y bueno, y todo el cuento. La otra parte es fundamental, que la persona trabaje en comunidad terapéutica sus factores de riesgo y sus factores de protección. ¿Y cómo hacer para alejarse de ellos? Lo más difícil que veíamos, por ejemplo, nosotros en Valledupar, es que la mayoría de estos muchachos vienen de familias disfuncionales, perdón, y que el Cesar fue una zona atacada tanto del lado de los paramilitares y la guerrilla, y que estos muchachos le mataron la mamá, el papá, le violaron una hermana, y vienen de una violencia muy grande, aunada a 2 cosas más. Ya, esto es una de las partes de que nuevos pacientes que les puede llegar a uno, que es otra de la nueva modalidad de la comunidad terapéutica, y es que son barristas y muleros. Barrista puede ser cualquiera, pero un barrista responsable. Ahí está el problema, porque es que yo le voy a explicar, los jóvenes de este país tienen 3 miedos fundamentales. Ojo, los jóvenes de este país tienen 3 miedos fundamentales. Y eso para que lo aúnen a sus discursos y lo digan en sus conferencias. Uno es el miedo a la calle. Y es que no se puede sentar en una esquina porque lo fumigan. Pero ese miedo es subsanable. Se van para otro sitio, se van para un parque, en Medellín se van para el Pueblito Paisa, en Barranquilla van para el Malecón, se van para otra parte, no hay problema. Segundo, el miedo a la ciudad. Y es que hay fronteras invisibles que no pueden pasar. Si los pasan, los matan. Pero el miedo es subsanable. Siempre hay una salida del barrio. Barrio no queda incomunicado. Salga y entre por ahí. Pero hay un tercer miedo que no es subsanable. Y es el miedo a la casa. Eso, lo que pasa puerta adentro de sus casas, es lo que altera al joven y encuentra que en un grupo de barristas que hablan sobre el mismo equipo, que muchas veces ni les dan el nombre a los jugadores, sino que vas a hablar con el parcero y a fumarse ese cigarrillo y ese trapo que se convierte como en parte de mi vida, como en que yo pertenezco y como que siento que soy de ahí, pero no soy de nadie porque en última instancia esa pertenencia es efímera porque puedo matar por ella o me pueden matar por ella. Y si a eso le uno ya entonces los muleros son muchachos y muchachas totalmente desprovistos del amor de la vida. No hay amor por la vida, no hay ningún tipo de amor por la vida. El hecho de que yo me le arrodille a una mula y me tape la cara para que la mula pare y me pase por encima, porque si el mulero para, o le van a robar la mercancía o se le van a atormentar 35 locos con machete, agarrarse más arriba con los cuervos del Junior a machete y a matarse. Eso no sale en la noticia, pero diario hay muerto en carretera en este país por eso, señor. Cuando ellos llegan a programa, pues la mayoría llega sin zapatos, llega sin ropa y llega como a una especie como de yo aquí me enfrío y tal, pero ahí es donde está la labor de nosotros y es en ese trasegar de que no quiero volverle a dar la esperanza de que es posible la rehabilitación y que la comunidad terapéutica le va a dar esa posibilidad. Ahora, para ir terminando, ¿confrontación o no? ¿Terapia de confrontación? No. Dentro de las modalidades de terapia que hay en la comunidad terapéutica, está la terapia individual, está la terapia sonda o grupo estático o antigua terapia de grupo que llaman, la terapia recreativa, la terapia de representación, la terapia de meditación, la terapia de afirmación, la terapia de despertar espiritual, la fila matutina. Bueno, eso es lo que usted quiera, la cantidad de cosas.
Si nosotros nos basamos, y esta es la polémica que tengo yo con el doctor Álvaro Nieto, que terapia es una acción sanadora que incita al cambio. Esa es la definición que a mí más me gusta. Acción sanadora que incita al cambio. ¿Ya? Cualquiera puede. Es que yo le voy a decir una cosa. Yo, algunas de las mejores alternativas y consejos que me dieron en mi vida me los dieron en una olla. Así de sencillo. Y entonces uno no puede descalificar a nadie en este mundo porque alguien le puede tener a usted un camino o una vía de que usted no esperaba. Pero uno a veces juzga y dice, pero un pelado de 15 años, ¿qué me puede decir a mí? Puede ser negrito, ¿a mí qué me va a decir? Y mentiras que desde sus 15 años tenía una perspectiva que usted no había visto. Y que como uno el ego, que yo soy fulano, yo soy perano, yo soy mengano, bueno, y ahí es donde caemos en eso. Entonces, para finalizar, me parece que es una herramienta supremamente amplia, buena y excelente de manejar en las casas, siempre y cuando la confrontación se haga con la normatividad, se haga con los protocolos que debe y se ataque es la falla y no a la persona que está entrada ahí, sin palabras soeces ni nada, pero sí con un poquito de modulación, los tonos que lleva la confrontación y que tenga una ayuda pedagógica, que la persona reciba una ayuda pedagógica. Bueno, usted nos va a dar una educativa sobre la honestidad y de eso, una ayuda pedagógica, no tanto el restricto y la cosa, sino que la persona pueda enseñar de acuerdo a la falla que cometió. Es muy respetable, hay gente que ya no le gusta la confrontación. Es que con esas confrontaciones se cometieron cualquier cantidad de abusos. Y obvio que es que en esa época el operador tenía un poder. Imagínense, yo manejé una casa de 380, entre las que habían 80 mujeres, y uno dice, tiéndame la cama, tráigame la comida, suba para allá, trapee aquí, arme un círculo, baje para allá, levánteme el grupo, acuéstemelo. Ese poder le va cogiendo la cabeza a uno. Es como la teoría que yo tengo de por qué la gente en la calle dice, a que usted no sabe quién soy yo. Y yo digo que son personas que están acostumbradas a que le laven chaqueta, porque fue lo que me pasó a mí cuando yo estuve en televisión. Llegó un momento en que se me subió a la cabeza y entonces yo no tenía que hacer fila a la terminal de transporte, en los aviones me vendían el pasaje de una, los taxis no me cobraban en Cúcuta, los hoteles me rebajan y uno empieza a pensar que es que todo el mundo le dio un favor a uno y es que uno no está preparado para ese tipo de cosas. Y lo mismo le pasa a muchos operadores que empiezan a manejar poder y bla. Y no, y será que es que yo le puedo consignar a usted para que usted le compre las cositas y ahí le queda para los buses suyos y empieza el operador a envolverse en un montón de problemas y lío que no son del ámbito de la comunidad terapéutica. Y entonces, a raíz de todas esas situaciones que pasaron muchas, pasaron hasta violaciones, robos de pertenencias de usuarios. Yo he visto lo que ustedes quieran en 37 años que llevo en esto, he visto cualquier cantidad de cosas con operadores. Pues la más elemental es la recaída, y en nada me incluyo yo, que ya me pasó. Pero por más que esa, por ejemplo, ver cómo un director reúne un grupo en la parte de atrás de la casa, coge una maleta y desocupa todos los tenis mejores de todos los pelados, la caja menor, una organeta y sale y se va y se va a soplársela, a consumírsela. ¿Cierto? Y de eso se ve en la comunidad terapéutica, porque es que la materia prima con la que nosotros trabajamos es una mente chueca, una mente que está pensando 24 horas para lo malo, cómo meto, cómo me vuelo, cómo iba, cómo acá, cómo como más, este tiene, yo no tengo, este sí, no, es que como una mente chueca que está realmente ahí. Ahora, pagar particular, pagar IPS, pues a mí me parece que las cosas buenas que ha pasado en este país es que las IPS paguen los modelos de tratamiento, porque realmente hay gente de muy escasos recursos que he visto que se han rehabilitado y han salido adelante. Pues en el caso mío uno ve mucha gente salir, cada 3 meses salía una cocada de 80, pero después uno ve llegar a 70 y en los otros 10 búsquelo. Desafortunadamente, hoy en día la idea es poder pegar a que aumente el índice de rehabilitación de los centros de rehabilitación. Ya se cuenta que si fuera uno, pues yo ya me siento salvado. Eso ya, ese lenguaje, porque hay que acabarlo,
hay que aumentar, que cada vez sea más, que cada vez que yo haga un grado. Hay una cosa muy importante, que puedan validar bachillerato en ese por modelo de tratamiento, que pueda validar bachillerato. Eso es una cosa que le ayuda mucho a la persona, al adicto, que pueda salir de programa y pueda salir con su bachillerato y que pueda aspirar de pronto, uno no sabe, a una carrera, a otro curso, a hacer otra cosa, es fundamental. Y que sea barato, que sea económico, pues, que no es que le van a llevar